Aquí tienes la historia completamente reescrita en español, con narración fluida estilo voz en off, nombres, lugares y detalles cambiados para que sea 100% original y lista para usar. Mi hijo nunca supo cuánto ganaba. Creció viéndome volver tarde, con el cabello recogido, un bolso gastado y la costumbre de ahorrar hasta los centavos. Daniel pensaba que yo era una empleada más en una oficina cualquiera, que mi vida cabía en un departamento modesto y en una alacena ordenada. Jamás corregí esa idea. Nunca necesité que mi sueldo fuera un trofeo colgado en la sala. Me llamo Isabel Rivas. Durante casi 2 décadas dirigí operaciones regionales para una empresa que mueve presupuestos impensables y toma decisiones que afectan a Miles. Sin embargo, preferí seguir viviendo en el mismo edificio de siempre, caminar al mercado, remendar mis suéteres favoritos y cocinar en casa. La discreción me salvó muchas veces. Había aprendido que el poder verdadero no hace ruido, escucha, observa, decide sin anunciarlo. Aquella tarde de martes, Daniel me llamó con un nerviosismo antiguo. ¿El de un niño que teme decepcionar? Mamá, ¿puedes hacerme un favor?, preguntó. Los papás de Lucía vienen de visita. Quieren conocerte. Iremos a cenar el sábado. Su tono no era el de un hijo emocionado. Era el de alguien que intenta cuadrar piezas delicadas. Se me instaló una incomodidad en el estómago. ¿Qué les dijiste de mí?, pregunté. Hubo una pausa. Que trabajas en una oficina. Que vives sola. Que eres sencilla. Escuché esa palabra como un sello en la frente. Sencilla, dicho para tranquilizar a otros, para no incomodar. Yo conocía bien ese gesto social, traducir a las personas para que no ofendan el decorado de la mesa. Está bien, Daniel, respondí. Allí estaré, colgué. Miré mi sala sin cuadros caros, el sofá mullido pero viejo, la televisión modesta, las plantas que yo misma rescaté de viveros baratos. Podía haber cambiado todo. Nunca quise. Y sin embargo, esa noche decidí algo que no estaba en mis hábitos. Iba a presentarme justo como ellos esperaban. Iba a parecer frágil, distraída, con un vestido arrugado, con inseguridad a la vista. No para burlarme, para verlos, para reconocer, sin barnices, la clase de familia que ahora se unía a la nuestra. El sábado me vestí sin prisa. Elegí el peor vestido de mi closet, un gris deslavado que caía sin forma. Un par de zapatos planos con el cuero roto en la punta. Ninguna joya. El cabello en una coleta improvisada. Tomé una bolsa de tela que había usado hasta perder el color. Me miré, una mujer que muchos pasan por alto en la calle. Inofensiva, invisible, perfecta para el experimento. Pedí un taxi. La ciudad estaba luminosa, con esa vanidad que a veces exhiben los barrios ricos por la noche. El restaurante elegido se llamaba Luman, de esos que brillan con lámparas cálidas, mesas altas y copas que refractan las conversaciones. Un portero abrió la puerta con una sonrisa ensayada. Yo respiré hondo y crucé. Daniel estaba de pie, rígido en un traje oscuro que lo hacía parecer más joven de lo que es. Su esposa, Lucía, lucía un vestido marfil de tela cara. Perfecta, pulida, preocupada por. No sé por qué, pero preocupada. Y ya sentados, con el menú como cetro, estaban sus padres, Beatriz y Germán. Ella llevaba un verde profundo, con pedrería, que capturaba la luz como si la luz le perteneciera. Él, un traje gris impecable, reloj ostentoso, el gesto del que nunca espera un no. Me acerqué con pasos cortos, como si el piso me intimidara. Daniel me escaneó de arriba abajo. Tragó saliva. Mamá. ¿Viniste?, dijo, con una mezcla de alivio y de incomodidad. Claro, hijo, sonreí con timidez. Lucía me besó la mejilla como si fuera un trámite. Hubo presentaciones. Beatriz me tendió la mano con la temperatura de una moneda helada. Un gusto, pronunció. Y el gusto venía con una etiqueta de precio. Me ofrecieron la silla en la esquina de la mesa, junto a la ventana, un poco lejos, como si desde ahí yo molestara menos. El mesero nos entregó menús en francés. Los abrí fingiendo confusión. Beatriz no tardó en intervenir con una voz dulce y una paciencia antipática. ¿Quieres que pida por ti, Isabel? Algunas opciones son muy sofisticadas. Gracias, dije yo. No entiendo. Algo sencillo, decidió, mirando de reojo. Nada que se dispare de precio. El comentario chocó contra el cristal y cayó entero sobre el mantel. Nadie lo recogió. Dejé que flotara. Beatriz y Germán empezaron a hablar de su viaje, de la habitación con vista que pagaba a la noche a precio de un mes de renta, del auto de lujo que alquilaron porque moverse en taxi es incómodo, de las compras que hicieron sin exagerar, apenas algunas bolsas con 4 ceros en el recibo. Me miraban esperando admiración. Di asentimientos breves, esos que no prometen nada. ¿Tú, Isabel, a qué te dedicas?, preguntó Beatriz, con esa curiosidad que parece afecto pero pesa. Trabajo en una oficina. Bajé la mirada. Cosas simples. Papeles, trabajo administrativo, tradujo ella, como quien archiva personas. Es honrado. Todo trabajo lo es. El primer plato llegó en platos enormes que hacían ver pequeña la comida. Beatriz levantó el cuchillo con precisión quirúrgica.
Este corte cuesta lo que tiene que costar, sentenció. La calidad se paga. Daniel, incómodo, quiso cambiar el tema. Beatriz no se lo permitió. Me preguntó si vivía sola, si se me hacía pesado pagar cuentas a mi edad, si mi sueldo alcanzaba. Luego suspiró, teatral. ¡Qué valentía, Isabel! Criar sola, con recursos limitados. Hay que reconocerlo. No se oye, pero ciertas frases muerden. La suya me dejó 2 marcas, reconocer y limitados. El monstruo estaba a la vista. Yo solo tomé agua. Hablaron de Lucía, escuelas exclusivas, idiomas, intercambios, gustos finos. Contaron con orgullo que les dieron a los recién casados el enganche de la casa y la luna de miel por Europa. Luego vino el golpe que ya adivinaba. ¿Y tú pudiste ayudar a Daniel cuando se casaron? Preguntó Beatriz. A mi manera respondí. Un regalo pequeño, los detalles cuentan, dictaminó. La intención por encima del monto, el aire se enfrió. Dentro de mí no hubo tormenta, sino una corriente subterránea que avanzaba sin prisa. Yo conocía esos salones. Los había visto con otros trajes. Y sabía que, si empujaba en el momento preciso, las máscaras caerían solas. Llegó el postre, mínimo y precioso como un anillo. Beatriz escogió el más caro. Habló del origen del chocolate, de la hoja dorada que brillaba como promesa. Ya con el azúcar en la lengua, anunció que quería hablar como familia. Germán asintió, solemne. Daniel nos importa, dijo ella. Lucía lo ama, nosotros también. Y queremos su estabilidad emocional. Y sobre todo, económica. Daniel se tensó. No es el momento, mamá, advirtió él. Sí lo es, lo cortó Beatriz. Isabel, sabemos que haces lo que puedes, pero a tu edad, vivir sola y con un sueldo justo. Dejó la frase incompleta, calculando mi reacción. En fin, pensamos ofrecerte un apoyo mensual, algo modesto, pero constante. A cambio, te pediríamos que le des espacio a la pareja, que no cargues a Daniel con preocupaciones que no le corresponden ahora. La palabra que no pronunció estaba en todos los platos, estorbo. Beatriz hablaba de mí como de un mueble que ocupa lugar. ¿Cuánto sería ese apoyo? Pregunté con la voz diminuta que había preparado. Podría ser 500. Tal vez 700, lo estimó. Lo hablaremos. Ya veo, dije. 700 para que yo me haga pequeña. Daniel apretó el borde de la mesa. Lucía se había quedado callada, sumergida en su servilleta. No lo digas así, Beatriz sonrió. Es por ayudar. Como ayudamos a los chicos, 40,000 al enganche, 15,000 a la luna de miel. Cuando se ama, se da. Cuando se ama, se da, repetí. ¿Y qué compraron con todo eso? ¿Obediencia? ¿Respeto? ¿Un hijo sin pasado? Ella dejó el tenedor, clavó los ojos en mí como quien mira. Por fin, al verdadero rival, estás tergiversando mis intenciones, intervino Germán. No, le respondí despacio. Sus intenciones han quedado muy claras desde que me senté, medir mi valor en dinero. Y a estas alturas, ya hicieron la cuenta, valgo 700 al mes. El mesero se alejó con ese radar que tienen los que sobreviven a los restaurantes elegantes. Daniel, dijo mamá con un hilo de voz que pedía tregua. Yo apoyé la espalda en la silla, dejé el cuerpo de la mujer insegura y me puse la que había llevado escondida. Beatriz, hablé con otra altura, admiraste a las mujeres valientes que luchan solas. Dime, ¿tú has luchado sola? ¿Has construido con tus manos algo que no viniera respaldado por la chequera de tu marido? Gestiono inversiones. Tomo decisiones. Dudó por primera vez. Soy pieza clave. Gestionar dinero que ya existe no es crear riqueza, dije sin ironía. Administrar un edificio no es levantarlo. Y entonces, como quien abre una ventana después de años, hablé de mí. No les di cifras al principio. Les conté turnos dobles, noches de biblioteca pública, cursos pagados en cuotas, inglés aprendido entre ficheros y escuchas, ascensos anuales ganados con disciplina feroz. El vértigo, la duda, el llanto a escondidas. Les dije que paría a Daniel con miedo y con una entereza que yo misma no sabía que tenía. Que regresé a trabajar 2 semanas después. Que traje leche en polvo a casa contando monedas. Que me aprendí el oficio de ser madre ejecutiva a golpes. Nadie interrumpió, ahora concluí. Lo que gano cada mes es suficiente para no pensar en dinero. Desde hace casi 20 años, la mesa se aflojó por un segundo como si alguien hubiera cortado un cable invisible. Daniel soltó el aire con ruido. Lucía me miró con un asombro que dolía. Germán abrió la boca sin encontrar palabras. Beatriz tardó en procesar. ¿Estás diciendo qué? Empezó. Que jamás necesité su limosna, le respondí. Que firmo contratos que no caben en este mantel. Que dirigí equipos que ni siquiera sabrías dónde están en un mapa. Que si llevo un bolso de tela es porque me da placer, no porque no tenga con qué comprar otro. Que si vivo donde vivo es porque me gusta dormir, sabiendo que mis vecinos me conocen por mi nombre y no por la marca del auto. Beatriz se puso color vino. Germán hizo ruido con las llaves. Daniel estaba pálido. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, me preguntó él con algo roto en la voz. Porque no quería estropearte, le dije. Porque quería que supieras el peso real de las cosas, no su precio. Que tu vida fuera tuya y no un suplemento de mi cuenta bancaria. Aún así, se atrevió Germán, llegaste mintiendo. Nos hiciste creer. Les dejé creer, lo corregí.
Ustedes pusieron el resto. La condescendencia, el desprecio en pañales, el cálculo. Eso no lo fabriqué yo. Lo trajeron desde el hotel, saqué de mi cartera una tarjeta negra de mi empresa y la dejé sobre el mantel. El plástico opaco brilló poco. Hizo más ruido el metal del portatarjetas. Paguen con Stone, dije. Y dejen una propina como la gente. Considérenlo un gesto. De una madre sencilla, Beatriz extendió la mano hacia la tarjeta como quien toca a un animal desconocido. La giró, leyó mi nombre, levantó los ojos y ya no tenía aquella seguridad higiénica del principio. No necesito tu dinero, hermosito. Yo tampoco necesitaba tu pena, le respondí. Y aquí estás, repartiéndola. Germán apretó la mandíbula. Exiges respeto y nos insultas. Llamé a las cosas por su nombre, le contesté. Ustedes quisieron comprar distancia con 700. Luego presumieron cuentas. Pero el respeto no se compra, se ejerce. Yo no me aparecí en su casa a evaluar su valor. Ustedes sí vinieron a tasar el mío. Nadie movió el café. Pedí el recibo. El mesero vino sin prisa, dejó la carpeta de cuero. Germán colocó una tarjeta dorada. El mesero se fue. Beatriz, con la mirada perdida, alisaba su servilleta como si planchara una idea. Lo que pasó esta noche no se va a quedar así, murmuró. No depende de ti, le dije. Lo único que sí puedes decidir es cómo vas a tratar a la próxima persona que no reconozcas como de tu nivel. El mesero volvió, incómodo, señor. La tarjeta fue rechazada. Germán parpadeó, incrédulo. Dijo algo de bancos y viajes, de bloqueos preventivos. Ofreció otra. También se la devolvieron, negando con la cabeza. Es ridículo, soltó. Llamaré al banco. Se levantó, caminó hacia la salida, con el teléfono en alto como si ahí hubiera mejor señal. Beatriz se quedó sentada, muy recta y muy sola. Nunca nos pasa esto, dijo casi para sí. Jamás. Siempre hay una primera vez, contesté. Sin crueldad, Daniel abrió la boca para ofrecer pagar. Le toqué la mano. Tú no, le pedí. Esta cuenta me toca. Saqué entonces otra tarjeta, no la corporativa. Una de metal pesado y transparencia discreta. El mesero la tomó con ese respeto automático que enseñan en algunos cursos. Tardó poco en volver. Está todo cubierto, señora Rivas, le informó. ¿Desea el comprobante? No es necesario. Me levanté, guardé mi cartera, recogí mi bolsa vieja y miré a Beatriz a los ojos. Gracias por la cena, le dije, y por mostrarme tan pronto quién eres. Me ahorraste años. Se mordió el labio, buscando palabras. Germán regresó con el orgullo herido y la excusa del banco en la boca. Vio la carpeta vacía, captó el resto y apenas acertó a pronunciar un gracias que pesaba como un ladrillo húmedo. Es familia, ¿no? Le respondí. Para eso estamos, para ayudar. A veces con 700, a veces con 800, ¿qué es lo que costó su exhibición de esta noche? Tomé el abrigo. Antes de irme, miré a Lucía. Tenía los ojos mojados y la respiración pequeña. No eres tus padres, le dije. Nadie lo es, pero todos elegimos y los repetimos. Ella sintió entre lágrimas. Salimos Daniel y yo. El aire de la calle me lavó la piel. Daniel caminó a mi lado en silencio, hasta que se atrevió. ¿Estás bien? Más ligera respondí. Tú, aturdido, pero orgulloso. Me detuve. No me debes orgullo, hijo. Te debo yo una disculpa por haberte ocultado tanto. Lo hice por cuidarte. A veces, al cuidar, se hiere sin querer. No me heriste, él dijo. Me enseñaste algo que ahora entiendo. Un taxi paró. Abrí la puerta. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó. ¿Por qué viniste así, disfrazada? Porque necesitaba saber si tu nueva familia sabría ver a la gente. Resulta que vieron prendas, precios, recibos. Con eso me alcanza para tomar decisiones. ¿Los perdonarás? Preguntó. Tal vez. Cuando el arrepentimiento sea una práctica, no una palabra. Mientras tanto, distancia y educación básica, saludar, escuchar, no humillar. El taxi avanzó entre edificios que creían tocar las nubes. Cerré los ojos un segundo. El conductor, un hombre de manos gastadas, me miró por el retrovisor. Perdona la indiscreción, señora, dijo con voz amable. ¿Le pasó algo allá adentro? La gente que sale de ese lugar suele reír. Tú traes cara de alivio, digamos que deje de fingir, le sonreí. Entonces estuvo bien, sentenció. Lo que se dice con verdad pesa diferente. Me contó, sin que yo preguntara, historias de su esposa muerta, de 40 años de matrimonio y de una honestidad que a veces incomodaba. Pero nunca traicionó. Me gustó escucharlo. Cuando se detuvo frente a mi edificio viejo, me cobró 30. Le dejé 100. Le brillaron los ojos. Gracias, dijo. Y no te arrepientas de nada. Subí por las escaleras como siempre. Abrí la puerta. Mi departamento me recibió sin exigirme pertenecer a nada. Preparé té, apagué la tele, escuché el silencio. El teléfono vibró. ¿Llegaste bien? Escribió Daniel. Le contesté que sí. Luego otro mensaje, de un número desconocido. Perdóname, por favor. Necesito hablar contigo. Lucía. No respondí. A las palabras les hace bien reposar un poco. Dormí como no dormía desde hacía tiempo, sin velar lo que los otros pensarían de mí. A la mañana siguiente, Daniel me llamó temprano.
Me contó que volvió al restaurante, que Lucía y él enfrentaron a sus padres, que por primera vez Lucía les dijo no, que los límites habían quedado escritos, sin comentarios de dinero, sin controlar sus decisiones, sin comprar silencios. Mientras hablaba, yo veía por la ventana a los vendedores de pan abrir sus canastas y sentí que, en cierto modo, también yo estaba inaugurando algo. Pasaron 3 días hasta que Lucía tocó mi timbre. Llegó sin tacones ni maquillaje, el cabello recogido, la mirada sin barniz. Le abrí. Caminó despacio, como si mi sala fuera terreno sagrado. Vengo a pedirte perdón, dijo. Y también a contarte por qué guardé silencio tanto tiempo. Habló de una infancia con hambre, de padres que huyeron de la miseria a base de trabajo extenuante y miedo acumulado. Me explicó que para Beatriz y Germán, el dinero no era ostentación, sino salvavidas. Que todo lo miden en cifras porque alguna vez midieron la vida en cucharadas de arroz. Le escuché con respeto. El dolor que hay detrás de la soberbia también es historia. Nada de eso justifica lo de la cena, añadió. Lo sé, lo vi. Me avergoncé y no hice nada. He sido la hija obediente que calla y consciente. No quiero seguir siéndolo. Quiero aprender otra forma de vivir. Aprenderás, le dije. Nadie cambia las carreras. Se aprende despacio, como el cuerpo aprende a respirar después del llanto. ¿Me ayudas?, preguntó. No como maestra, sino como alguien que me recuerde, cuando me pierda, quién quiero ser. No necesitas una guía, respondí. Solo un espejo honesto. Si me dejas, lo seré. Hablamos largo. Le conté estrategias pequeñas, hacer una compra preguntándose si es deseo propio o vitrina ajena, visitar a su madre sin negociar sus valores, amar a Daniel sin intentar compensar con regalos una culpa que no le pertenece. Lloró. Yo también, un poco. Cuando se fue, me abrazó con una sinceridad que no habíamos conocido antes. Desde esa tarde, las cosas dejaron de chirriar. No se volvieron perfectas, pero dejaron de mentir. Beatriz y Germán hicieron lo que sabían: molestarse, reclamar herencias, prometer castigos. Daniel no se movió un milímetro. Lucía tampoco. Aprendieron a decir no con la serenidad de quien firma un documento. Yo seguí yendo a la oficina con mis blusas sencillas. Seguí subiendo las escaleras de mi edificio. Empecé algo nuevo. Además, todos los martes, después del trabajo, me reuní con 5 chicas del barrio en el centro comunitario para hablar de finanzas básicas. Les conté lo que nadie nos explica: cómo ahorrar solo un poco pero en serio. Cómo no endeudarse por ser aceptadas. Cómo no confundir un anhelo con una trampa. Me escuchaban como si les estuviera regalando una llave. En realidad, lo único que hacía era abrir una ventana que otras mujeres me habían abierto antes. Un mes después, Beatriz me llamó. No para disculparse, para ver a Daniel. Quise atender con cortesía y con distancia. Nos vimos en un café sin manteles. Llegó puntual, con un traje correcto y el orgullo ensombrecido. No fui justa contigo, dijo, sin más prólogo. Y no sé pedir perdón porque no lo aprendí. Pero tragó saliva. Intentaré no volver a ser cruel. No quise humillarla con una cátedra. Agradecí lo que sí había traído: una grieta. Es por las grietas que entra la luz. No la invité a mi casa. No le ofrecí cercanía. Le ofrecí límites que para algunos valen más que el abrazo. Daniel y Lucía vinieron a cenar ese domingo. Cociné lentejas con laurel y un pollo al horno que me sale bien cuando no tengo prisa. Nos reímos de las primeras vacaciones baratas que tuvieron, de la cafetera que explotó en su balcón el mismo día que estrenaron casa. Hablamos de planes sin marcas, de películas sin alfombras rojas. Al despedirnos, Lucía me apretó la mano. No sé cómo agradecerte, dijo. Viviendo como te haga paz, le respondí. Que no es lo mismo que vivir como te aplaudan. Esa noche volví a mi sofá. Desde la ventana, la ciudad parecía menos afilada. Abrí el cuaderno, donde anoto pensamientos sueltos, y escribí una frase: la riqueza es tener margen para elegir y el criterio para no lastimar mientras se elige. La subrayé. Después apagué la luz. No volví a fingir pobreza. Tampoco empecé a exhibir riqueza. Me quedé en el lugar donde siempre quise estar. En la verdad. Beatriz y Germán aprendieron, a su manera, a pasar reuniones sin inventarios. A veces se les escapa un comentario. Lucía lo detiene con una mirada nueva. Daniel pertenece a esa mirada. Yo observo, tomo mi té, cuento una anécdota, y cuando se me pregunta, respondo. Nada más. Nada menos. Un domingo, en el parque, una señora muy anciana me compartió migas de pan para las palomas. Me dijo que los humanos somos los únicos que nos atribuimos medallas, que no nos cuelga nadie, que confundimos brillo con luz. Pensé en Luman, el restaurante, y sonreí. Entendí que hay escenarios donde parece que sale el sol, pero lo que hay son lámparas. La luz verdadera, la que calienta, no pide propina. Tiempo después, el centro comunitario creció con donaciones anónimas. Una de esas donaciones permitió abrir un pequeño programa de becas. No hice discursos. Lo celebré por dentro, como siempre celebré lo importante. Las chicas que asistían me enseñaron más de lo que yo les enseñé a ellas: que la dignidad se cultiva con hábitos, que el respeto propio paga el alquiler del alma.
No sé si Beatriz algún día sabrá pedir perdón en toda la extensión de la palabra. Sí sé que dejó de hablarme como si yo fuera una empleada suya. Habrá quien diga que es poco. Para mí es un mundo. La vida siguió como un río al que le quitaron piedras. Corrió más limpia. A veces, al salir de la oficina, camino sin destino y recuerdo aquella noche en la que me senté a la mesa con un vestido arrugado y una paciencia larga. No me arrepiento. Lo volvería a hacer, porque la verdad dicha a tiempo evita que el futuro se llene de muebles caros y de sillas sin sitio para sentarse. Mi hijo me manda mensajes con fotos de su cocina revuelta después de intentar una receta. Me escribe te quiero sin motivo. Lucía me llama para preguntarme por mi receta de calabacines. Yo voy guardando esas cosas en la memoria, como quien guarda billetes limpios en un sobre de papel pardo. La riqueza que vale la pena siempre cabe en un sobre: nombres, risas, homenajes silenciosos. Si alguna vez te invitan a una mesa donde tú eres lo sencillo, no te defiendas con ruido. No hace falta. Toma asiento, escucha, anota. Cuando llegue el momento, di tu nombre con calma. La verdad, cuando llega sin gritos, se escucha mejor. Y lo que se escucha de verdad, a veces, cambia destinos. Yo sigo siendo Isabel Rivas, madre, profesional, mujer que aprendió a multiplicar sin aplastar. No me defino por la cuenta ni por el barrio. Me defino por lo que hago cuando me miran por encima del hombro. Aquella noche elegí no encogerme. Elegí enseñarle a la gente que confundía brillo con luz donde estaba, de veras, el sol. Y desde entonces, duermo mejor. Porque el silencio que guardo ya no es miedo, es paz. Y esa, para quien vivió años armando su vida pieza por pieza, es la única fortuna que no cambia de dueño.